Bienvenidos a este panel donde conversaremos de un tema que yo creo que a todos los que estamos acá, tanto en el panel como quienes nos siguen o se conectaron, de transformación digital en la auditoría interna. Y lo primero de todo es, obviamente, presentar a nuestros distinguidos panelistas. Bienvenida Ingrid Muñoz, directora de Control Interno de Instituto Profesional AIEP. Bienvenida Ingrid, gusto saludarte. Igual, Nadia. Perfecto. Y bienvenidos también a los distinguidos panelistas, don Gustavo Leiva, auditor interno de Casa Moneda de Chile. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola Eladio, bien, ¿y tú? Todo bien, gracias. Don Patricio Álvarez, gerente de auditoría y cumplimiento de Cristalerías Chile. Hola Patricio, ¿qué tal? Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Y finalmente, don Jorge Vadillo, gerente de auditoría interna de Minera Lumina Cooper Chile. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Eladio, buenas tardes. Muy contento de estar aquí. Hola Patricio, Gustavo, Ingrid. Un gusto. Perfecto, perfecto. Como verán, tenemos un panel muy distinguido con profesionales de excelente nivel y la idea es conversar de un tema que en el fondo es la transformación digital, que yo creo que los últimos 2 años deben ser las palabras más comunes que hemos escuchado, la verdad todos. Y es tan común que sin duda que esto lo estamos escuchando en cada una de nuestras empresas, nuestras compañías, y que estos últimos 2 años, con motivo de la pandemia, por supuesto, vino una aceleración de todos esos procesos de transformación digital que estaban teniendo nuestras empresas. Algunas que estaban más preparadas en estos términos pudieron sacar ventaja en este periodo, y otras definitivamente tuvieron que acelerar todos sus procesos de transformación, sus iniciativas, sus proyectos. Y en este contexto donde tenemos tecnologías disruptivas por un lado, cambios en los modelos de negocio producto de lo anterior, y obviamente que surgen nuevos riesgos, también surgen nuevas expectativas hacia el rol de la auditoría interna. Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué pasa con la auditoría interna en este contexto de transformación y con múltiples desafíos? Entonces, la idea es tener una conversación abierta sobre distintos temas que en el fondo recogimos de consultas que se hicieron previamente, y también vamos a intentar incluir también algunas consultas que ustedes nos hagan acá a través del chat. Así que vamos a ir conversando, y lo primero va a ser un poco plantearnos cuál ha sido la evolución de la auditoría interna en los últimos años. Yo creo que también es bueno remontarnos un poquito más atrás para ver cómo hemos llegado a este momento. Entonces me gustaría, Patricio, en base a tu vasta experiencia, ¿cómo la ves tú? ¿Cuál ha sido la evolución de la auditoría interna en los últimos años de lo que tú has vivido? Bueno, yo les voy a hablar de los últimos 25 años en 3 minutos. Yo soy un profesional del año 90, salí de la universidad y en esa época el área de auditoría principalmente dependía de la gerencia de administración y finanzas como primer punto. Nosotros los auditores éramos vistos como, más que como un asesor o un área de apoyo, como policías fiscalizadores. Entonces llegábamos a algún lado y la gente como que se asustaba. Entonces nos costaba mucho abrir las puertas. Un trabajo totalmente manual, papel y papel y papel, y trabajábamos con muestras. Todo nuestro informe era de 30 hojas. Meses después de que lo que había pasado, era una auditoría demasiado detectiva, buscábamos que pasara algo y nos preocupaba, por lo menos mi experiencia, que el informe fuera grande y con mucho hallazgo. Ese era como el aporte de valor que dábamos, o lo entendíamos de ese tipo de cosas, y nuestro trabajo no estaba centrado en los riesgos estratégicos de la compañía. Era un trabajo más bien como súper rutinario, pero poco relevante, como tomar arqueos, tomar inventarios, revisar los fondos fijos, pero que no le aportaba valor a la empresa. Con los años fue cambiando, y mi experiencia fue sobre todo cuando salió la ley Sarbanes-Oxley, SOX, cuando muchas empresas chilenas tenían ADR, tuvieron que generar todo ese
ese modelo de control interno que nos exigían por estar afuera en la Bolsa de Nueva York. Y ahí yo personalmente empecé a escuchar el concepto riesgo, el concepto matrices de riesgo, evaluación por procesos. Por lo tanto, yo creo que de ahí empezó esta importancia para el departamento de auditoría. Después pasaron los años, empezamos a depender ya no de los gerentes de administración y finanzas, sino del gerente general. Ya teníamos presupuesto, un presupuesto. Antes yo creo que ni siquiera teníamos presupuesto, un poco más acorde a ciertas realidades, y creo que empezamos en algunas compañías más grandes a ya depender del comité de directores. Después en el 2009, 2010, no recuerdo bien, apareció la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica, el modelo de prevención de delito, dio un nuevo impulso a la auditoría, a todo lo que era depender ya. Yo creo que no existe hoy, por lo menos acá en Chile, departamentos que no dependan del directorio. Tienen un presupuesto súper aceptable, acorde a la realidad, donde tienen presupuesto para hacer inversiones, proyectos, que antes era solamente presupuesto para los gastos básicos. Y bueno, ¿dónde estamos ahora? Tecnología, todo digital, ya no trabajamos con muestras, tomamos el universo completo, así que creo que en los últimos 20 años la auditoría interna ha tenido una evolución súper explosiva, no solamente en la calidad del trabajo, sino también en la visión que tienen los interesados en nosotros. Yo creo que hoy la administración, el área gerencial, el directorio nos ven como asesores o áreas de apoyo y no como nos veían hace 20 años atrás. Perfecto, Patricio. La verdad que hiciste un resumen espectacular de los últimos veintitantos años en auditoría y con muchos conceptos me sentí súper identificado, absolutamente. Así que muchas gracias. Me gustaría también preguntarle a Jorge. Jorge es un referente de nuestra profesión, por lo tanto, ¿cómo lo ha visto desde su mirada en el sentido de la evolución de la profesión, de las normas de auditoría, de nuevos estándares? ¿Qué nos puedes compartir, Jorge, de tu visión y experiencia? Gracias, Eladio. Y sí, bueno, es una buena reminiscencia la que hizo Patricio, digamos, uno va recordando atrás, digamos, de cómo uno fue viviendo la auditoría. La verdad es que la auditoría interna, un poco eso en cuanto a lo de la evolución, como profesión, como sabemos, es una profesión relativamente joven, distinta de profesiones que tienen varios cientos de años de existir. Como profesión, si uno piensa, a lo mejor, tomando como referente cuando nació el Instituto de Auditores Internos Global, bueno, tiene más o menos 80 años de vida el instituto, y entonces nuestra profesión como profesión es, la verdad, que relativamente joven, y ha tenido, claro, una evolución importante en el tiempo, y ha tenido una evolución rápida porque ha ido creciendo, posicionándose, modificando su rol y su relevancia dentro de la organización, y en los varios últimos años, la verdad que se ha ido pidiendo cada vez más de auditoría interna, más participación, más aporte, y ha ido teniendo más demanda. Y de hecho han empezado a surgir otras funciones de aseguramiento que complementan este concepto de aseguramiento interno, como las funciones de riesgos y compliance. En cuanto a esto de la evolución de la auditoría interna, quizá mencionar un par de aspectos que nos pueden dar cuenta de cómo hemos ido evolucionando. Si uno piensa, los ámbitos que se han ido mencionando en el marco normativo de acción del Instituto de Auditores Internos son el control interno, la gestión de riesgos y el gobierno corporativo. Son como los ámbitos desde los que nosotros usualmente interactuamos o en donde aportamos. Pero claramente ahí hay uno que es el más tradicional, el del control interno, y sobre todo del control interno financiero, que es donde empezó la profesión. Pero luego avanzamos a abarcar no solo temas de control interno y de gestión de riesgos, ya no solo control interno, sino también la gestión de riesgos. Y el gobierno corporativo es el tema que podría ser el no tradicional, el tema donde todavía podemos seguir aportando más, digamos, porque de los tres ámbitos, el más tradicional donde hemos actuado es el del control interno,
en el que nos empezamos a involucrar en los últimos años es, además de la perspectiva de gestión de riesgos y aportar desde ahí, auditando o asesorando los temas de gestión de riesgos, y en el gobierno corporativo es donde hay una oportunidad de seguir creciendo. Si uno lo mira desde la perspectiva de los tipos de servicios, bueno, está el aseguramiento y la consultoría, y claramente el aseguramiento es nuestro pilar fundamental, nuestra base, y es el rol más tradicional, pero es en la consultoría donde hay todo un camino para seguir creciendo y evolucionando como profesión. Y finalmente, si uno lo mira desde la misión, bueno, nuestra misión hoy por hoy plantea que la auditoría interna está enfocada en ayudar a mejorar y proteger valor. Ya no solo dice agregar valor, sino lo desagrega, dice proteger y mejorar valor. Y ahí, claro, nuestro rol más tradicional ha estado anclado en ayudar a proteger valor. Las ayudas a mejorar valor es donde es nuestro rol no tradicional y donde podemos seguir creciendo. Un poco en resumen, digamos, estos campos de acción nuevos para nosotros son el gobierno corporativo, los servicios de asesoría y el foco en no solo proteger, sino mejorar valor. Y en esto, claro, la transformación digital de nuestras propias áreas son un elemento clave para poder mantener y seguir fortaleciendo nuestro rol. Perfecto, Jorge. Hay conceptos muy interesantes respecto a cómo ha evolucionado nuestra profesión y también en los distintos roles que tú lo acabas de mencionar muy bien, que es ese rol de consultor, que definitivamente es el que debemos desarrollar más incorporando nuevas metodologías. Y claro, también los modelos de control han ido evolucionando. El modelo de las 3 líneas del Instituto de Auditores Internos, que fue actualizado en el año 2020, también ha ido evolucionando. Entonces aquí nos gustaría conversar un poquito de este punto que fue una pregunta bien recurrente que nos hicieron, de cómo ha sido su experiencia en la aplicación del modelo de las 3 líneas. A ver si nos puedes compartir tu experiencia, Ingrid, en esta línea. Hola, sí. Mira, te cuento especialmente en el sector de educación, siempre está regulado por la superintendencia y el Ministerio de Educación, y tenemos dentro del Instituto Profesional, la IEP, tenemos un mecanismo de aseguramiento de la calidad. Entonces ahí entra el tema del rol de las 3 líneas de defensa, como tú has mencionado, Eladio, y específicamente mi experiencia es el sombrero. En el equipo tenemos sombreros azules, sombreros verdes y hay un sombrero también de asesor de confianza, como decía Jorge. Pero en cuanto a lo que es línea de defensa, específicamente de la segunda línea de defensa, que es supervisar, ¿cierto? Y aportar al objetivo estratégico que tiene la institución, y no perder esa independencia organizacional ni tampoco esa objetividad individual que tiene cada uno de los auditores. Específicamente dentro del instituto tenemos que tener estrategia. ¿Y a qué me refiero con estrategia? Me refiero a que en el ámbito de control interno, que nosotros tenemos nuestro sombrero verde, donde se levantan estos riesgos, donde se estipulan controles, donde el funcional o el dueño del proceso es el que aprueba, él es el encargado de sus riesgos. Siempre tratamos de que los auditores, el que levanta el diseño de los controles, no sea el mismo que haga la eficacia operativa, es decir, no sea el mismo que apruebe, porque si no, pierde un poco de objetividad dentro de lo que es la línea de defensa. Se trata de hacer eso, ya porque no se va a tener una dirección aparte de auditoría como control interno. Eso sí que también se puede tener en la parte de cumplimiento, pero en este caso, cuando las funciones están dentro del control interno y dentro de la auditoría, hay que, como director de auditoría, hay que salvaguardar ese tipo de revisiones. Entonces, para que no se pierda la objetividad, yo hago cruces. Eso es como la experiencia que tengo dentro de la institución, que el auditor que está levantando no sea el mismo que está aprobando. Perfecto. O sea, en el fondo ahí delimitando un poco los roles y las funciones. Excelente. Y ya vamos a seguir conversando esto de los distintos sombreros, porque aquí hay varios de ustedes que tienen distintos sombreros y seguramente tienen mucha experiencia que compartirnos. Me gustaría conocer la opinión de Gustavo respecto de este rol de la auditoría interna como tercera línea. Y cómo se debiese vincular o cuál ha sido tu experiencia, cómo se relaciona la auditoría interna con las áreas de segunda línea como riesgos, como cumplimiento, por ejemplo. Sí, mira, Eladio, quisiera dar un poco de
de contexto también en nuestra organización. Nosotros somos la empresa más antigua de Chile, de hecho somos más antiguos que Chile mismo, pero a la vez decimos que somos la empresa más nueva dentro del sistema de empresas SEP porque comenzamos a funcionar como empresa privada en el año 2009. Entonces, veníamos con esa manera de funcionar del sector público y tuvimos que, producto de estos cambios, empezar a transformar nuestra organización y empezamos a trabajar ya con temas que antes quizás no se conversaban mucho, que entre ellos la gestión de riesgos, este modelo de las 3 líneas de defensa que después en el 2020 cambia y genera estos nuevos conceptos. Entonces, producto de todos estos cambios y también de lo que nos indica el mismo SEP a través de su código, se formaliza esta área de auditoría interna. Aquí trato de adelantar algo también con distintos sombreros, como con el de oficial de cumplimiento y otros más. Y nos dan un mandato, o sea, nos dan un mandato de ser el encargado de aseguramiento de los temas, que estaba entregando la dirección como gobierno, por así decirlo. Y nosotros empezamos a trabajar en esta oportunidad, en dar garantía, en entregar esa garantía de aseguramiento, en asesorar también sobre la idoneidad y eficacia del gobierno corporativo y haciendo importante foco en la gestión de riesgos. Hoy día hemos tratado de interiorizar como principio fundamental del modelo, considerar la independencia de la auditoría interna de la responsabilidad de la administración y hemos diseñado nuestros planes de auditoría bajo la primicia de objetividad en nuestro asesoramiento. Tenemos como propuesta nosotros, en el área de auditoría interna, en todo el equipo, auditar a la velocidad en la que cambia el riesgo. Esa es nuestra propuesta hacia futuro. Y como te decía anteriormente, interiorizando esta particularidad de objetividad e independencia en el aseguramiento. Perfecto, gracias Gustavo. Y claro, mencionamos que en el fondo, ustedes también lo han dicho, tenemos distintos sombreros y a veces no es fácil lidiar con eso y tenemos que de alguna manera sobrellevarlo. Ahí nos gustaría compartir un poquito la experiencia que tiene Patricio en esa línea. Entiendo que tú tienes más de un sombrero, Patricio. Sí, así es. Tengo, ya no, ni siquiera me acuerdo cuántos tengo, pero tengo 3 principales acá en cristalería, que es el de auditoría interna, tengo el de gestión de riesgo y de cumplimiento. Yo trato un poco de hacer, cuando puedo, lo que comentaba la Ingrid, de hacer cruces de si alguien hizo un trabajo, por ejemplo, relacionado al modelo de prevención de delito, que otra persona lo revise. Pero nosotros somos un área pequeña, nosotros somos cuatro auditores, por lo tanto, de repente se nos complica un poco ese tema de ser auditoría interna como tercera línea y cumplimiento y gestión de riesgo como segunda. Y aparte hemos optado que lo estamos ya, queremos hacer a partir del próximo año, tratar de hacernos algunas revisiones por un tercero en cuanto a la calidad de la auditoría o la calidad de gestión de riesgo o la calidad del trabajo de cumplimiento. Y velamos por los objetivos principales que tiene que tener un auditor: objetividad, independencia y ética. Por lo tanto, es un poco lo que nosotros le comentamos al directorio cuando yo mismo me reviso mi modelo de prevención de delitos y yo soy el encargado de prevención de delitos. Entonces es súper complejo. Aparte que tenemos una empresa certificadora, pero es súper complejo, pero hay que buscar los momentos en cuándo cambiar el sombrero. Pero es difícil, sobre todo cuando el área es muy pequeña. Sí, efectivamente, Patricio. En general es complejo
manejarse con más de un sombrero, 2, 3, más complejo aún, y con un área pequeña también, así que la verdad es un verdadero desafío. Así que después te vamos a seguir pidiendo tips de cómo manejarse en esas líderes, Pato. Ya, con mucha fe y cruzando los dedos. Perfecto, no, se requiere una habilidad especial de todas maneras y muchas competencias que se tienen que reunir en el líder y en el equipo, así que de verdad es un gran desafío. Jorge, ¿cuál ha sido tu experiencia con esto? Tú también, entiendo, también tienes más de algún sombrero y ¿cuál es tu visión de cómo, de alguna manera, tratar de limitar un poco las responsabilidades de una función de la otra? Sí, ese es un tema, digamos, un poco plena empatía ahí con lo que mencionó Patricio e Ingrid, digamos, también tengo sombrero, a veces cuando lo he comentado con algún colega, a veces, bueno, entonces eres el verdadero hombre GRC, ¿no? Porque claro, por esto de los sombreros, y bueno, claro, en mi caso, digamos, ocurrió en el tiempo, digamos, mi área era originalmente de auditoría interna, y al tiempo, digamos, un poco me asignaron lo que es gestión de riesgos estratégicos, que estaba en otra área, pero la persona que lo hacía un poco fue movida a otra área y claro, pensaron que había una sinergia que de cierto la hay con auditoría interna y luego también en su momento, tiempo después, el rol de compliance, que en algunas organizaciones lo tiene el área legal, lo tiene auditoría o por sí mismo es un área sola. Pero claro, en industrias o sectores no tan regulados como banca o seguros, uno empieza a ver que sí, con frecuencia suele pasar esto de que auditoría interna tiene una o dos o más áreas de segunda línea, de funciones de aseguramiento. Y ahí, claro, es muy importante eso de saber cómo organizarse, como bien decía Ingrid y Patricio, cuidar la independencia y la objetividad. En buena hora el modelo de las 3 líneas nuevo, que ya no se llama de defensa, a veces uno siempre quedó con la palabra de defensa. Bueno, el modelo de las 3 líneas, a diferencia de las 3 líneas de defensa, que no abordaba claramente el tema, deja este espacio. Dice, sí, en verdad, en la práctica, en el mundo, ocurre que muchas funciones de auditoría son auditoría y riesgos, auditoría y compliance, auditoría, riesgos y compliance. Y lo que señala el IA un poco al respecto es que se captura una sinergia, pero es importante que eso sea conocido, aceptado por la organización, por el directorio y que se maneje de la mejor manera la independencia y la objetividad. Por ejemplo, cuidando esto de no asignar a una persona que revise algo por lo que tuvo algún otro rol con alguno de los otros sombreros o tratar de asociarlo a un área, equipo o persona, alguno de esos roles para que esté más segregado, más dividido. Y bueno, lo que mencionaba Patricio, digamos, procurar buscar un revisor, un externo, un tercero que haga la revisión, porque claro, ya no es algo que puede ir a revisar auditoría si yo tengo compliance o si yo tengo riesgos. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, el aseguramiento y nosotros que somos proveedores de servicios de aseguramiento, también debemos dar fe de aquello, decir, bueno, en esto que no puedo dar aseguramiento porque no puedo revisarme a mí mismo si yo estoy a cargo de compliance o de riesgos, viene bien que de cuando en cuando venga un tercero a revisar. Es un desafío, pero es bueno mencionarlo en este foro porque, claro, es una realidad que ocurre en varias compañías, sobre todo de sectores no tan regulados como banca, por ejemplo, donde compliance claramente es todo un departamento y riesgos es todo un departamento y auditoría también. Así que, bueno, eso es lo que también puedo compartir con esto de varios sombreros en la cabeza del auditor. Exacto. Claro, y para complementar a Jorge, también tenemos un marco que es el MIP, marco de la profesión, donde el 1112 que dice también que tú puedes tener un rol, pero siempre salvaguardando. Eso es sumamente importante, ¿cierto? Y también, exactamente, el consejo ahí, o el consejo de administración, o la junta directiva, también supervisando este tema dentro de la profesión. Exacto, efectivamente, la salvaguarda y eso, la verdad que hay que tenerlo siempre presente, lo que ustedes comentan, porque en definitiva si queremos certificar la función de auditoría interna o someterla a una evaluación de calidad, una salvaguarda es justamente esa, que si tenemos distintos roles, que un tercero nos pueda dar una opinión independiente, así que eso está perfecto. Súper, bueno, hasta ahora hemos conversado un poquito de cómo ha evolucionado la auditoría interna en los últimos años, los mismos modelos de control que también han evolucionado y se tienen que ir adaptando a la realidad de distintas organizaciones. Y bueno, centrándonos más hoy en día en lo que nos encontramos en este mundo de transformación digital,
bueno, conversar un poquito respecto de qué pasa con la auditoría interna en este contexto, en este escenario. ¿Cuáles consideran ustedes que son los roles, los desafíos que tenemos los auditores internos en esta era digital? Ingrid, a ver si tú nos compartes tu visión al respecto. Y aquí sí que nos vamos a detener y vamos a conversar un poquito de todos estos desafíos que tenemos hoy en día. Yo creo que esto comenzó cuando participé de un diplomado de Auditoría 4.0, en la cual me quedó muy reflejado un dicho que dio una conferencista en el diplomado, que decía, si no nos movemos, nos moverán. Y eso me quedó muy, pero muy arraigado, sobre todo porque la institución está en un periodo de transformación digital, en la cual dije yo, exacto, entonces, ¿qué competencias tenemos que tener como auditores del futuro o auditores del 4.0? Y tomando las palabras que decía Patricio de la evolución del auditor, de la referencia en los papeles, que yo también soy de la escuela de referenciar mil cantidades de papeles, que el P1, que el P2, que el P... Entonces era terrible, que las muestras si eran representativas o no eran representativas. Yo aquí también me preguntaba, ¿tengo que tener un expertise de marketing, tengo que tener un expertise de diseño gráfico, porque también tengo que aplicar marketing a la función de auditoría? Es decir, tengo que vender el proyecto, tengo que ser súper original en hacer presentaciones. ¿Por qué? Porque un informe de, ¿cuánto? 10, 15 hojas no me lo iban a leer, ¿cierto? Más que uno pusiera un resumen ejecutivo de un reporte de auditoría. Entonces yo creo que existen pilares muy fundamentales dentro de lo que es el rol del auditor 4.0. Uno, para mí, es el marketing. Es decir, segundo, tener un gasto un poquito de diseño gráfico para unos reportes digitales o video reportes que ahora se están entregando. Disculpen. También la innovación. Es decir, no tener miedo a innovar, sino eso es fundamental. Es decir, utilizar distintos tipos de métodos analíticos, evaluar los riesgos, como decía Gustavo. La gestión de riesgo hoy en día está más ampliada, existen riesgos emergentes. El otro día vi un reportaje donde hay riesgos predictivos. Es decir, hay una evolución en este concepto del riesgo. Lo otro es la originalidad, es decir, netamente hay que ser original en cuanto a todo lo que nosotros aportamos dentro de la institución. Importante también es romper las barreras. ¿Qué significa esto? Compromiso, motivación, actitud, atreverse. Yo siempre a mi equipo le digo, chiquillos, vamos, tirémonos a la piscina, algunos tendrán alitas, otros no, pero flotemos todos. Porque aquí hay que romper esas barreras, hay que aperturar el cambio y hay que atreverse a hacer cosas. Y lo que habían dicho de convertirse en un asesor, es un asesor no más allá de una auditoría, porque cuando te invitan a aportar, muchas personas entienden que como que tú lo vas a hacer auditar. No, aquí hay un rol de asesoramiento para la mejora continua, ¿cierto? Como el valor agregado que se indica para lo que es el auditor, pero con la mirada de poder aportar en el proceso, apalancado también de tecnología o algún proyecto relevante para la institución. Eso es sumamente importante y también tenemos que reconocer que la tecnología llegó y llegó para seguir avanzando. Entonces tenemos que reconocer que hay metodologías, que hay análisis de datos, que ya no es suficiente el muestreo, ya es el universo completo. Entonces, en sí la alta dirección o la parte operativa necesita como más visión y lo que se dice es tratar de no perderse en el bosque o tratar de mirar fuera de la caja, porque muchas veces ese es el rol que a nosotros nos piden. Entonces son como pilares de un auditor del futuro que también tenga las competencias y que nosotros, como directores de auditoría, también podamos entregarle esas competencias, porque hay que capacitar a nuestro equipo. No llegamos a decir, necesito un auditor que sepa Analytics, que sepa Python, que sepa distintos tipos de metodología. Nosotros también necesitamos entregarle esos conocimientos, formar a los auditores. Eso es lo principal de un auditor de 4.0, pero también el tema de gestión del cambio, la actitud, el compromiso. Vamos que se puede, no
perdamos el miedo, vendamos el proyecto, vendamos un proyecto de auditoría continua. ¿Y qué significa eso? Significa un respaldo de la alta dirección, pero también ser un compañero a la par del área TI, que es el principal que nos proporciona información y saber explicar al área TI qué es lo que necesitamos. Eso es lo que yo veo como un auditor 4.0. Tiene que cambiar totalmente su percepción. Ya no somos policía, sino que necesitan más asesores. Y lo que siempre se busca es que si tú necesitas buscar resultados distintos, haces cosas distintas. Y eso lo dijo Einstein. Y eso es lo que tenemos que entrar como al ADN del auditor. Perfecto, Ingrid. Mencionaste conceptos que pueden parecer novedosos para el mundo de la auditoría interna, como el marketing, innovación, y lo dijiste muy claro. Diseño gráfico, porque mi auditor me dice, oye, tengo que hacer una presentación, pero ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Es decir, ¿cómo hago que sea interesante, atractiva, que muestre colores, que muestre... Entonces, es todo un conjunto de competencias que hay que tener, pero se va adaptando y se va mejorando, y cada persona tiene su talento. Entonces hay que rescatar el talento de cada uno de nuestros auditores, porque son auditores clever, son independiente de la edad que tengan, si tienen ese entusiasmo, tú lo recoges y puedes hacer muchas cosas. Excelente, súper, gracias Ingrid. Y Gustavo, ¿qué opinas tú respecto de estas competencias que en el fondo Ingrid mencionó un montón de competencias? ¿Cómo tratamos de reunir todas esas competencias en el equipo y cómo ves tú ese desafío también de poder transformarnos los auditores internos? Mira, me quería quedar con un concepto que me gustó mucho que dijo Ingrid, perder el miedo a equivocarnos. Nosotros, si bien somos auditores y muchos de nosotros venimos de la vieja escuela, también ahí recoge otro concepto que dijeron que a mí también me tocó referenciar papeles con distintos lápices de distintos colores para la opinión de auditoría. Entonces, hoy día nosotros, los auditores que deberíamos tender a esta auditoría 4.0, esta transformación digital, debemos darnos la oportunidad de equivocarnos en relación a la transformación que tenemos que hacer, sin perder el foco de nuestra responsabilidad de cumplimiento, aseguramiento y asesores de la organización, pero sí crear esta oportunidad de aprender durante el tiempo, ¿ya? Yo creo, de acuerdo a mi opinión, la transformación digital no es tan solo llenar el equipo de ingenieros de datos. Ese no es el fin de la transformación digital, porque de cierta forma necesitamos el conocimiento del negocio, necesitamos otras habilidades también, entre ellas habilidades blandas también. Entonces, creo que nos tenemos que dar la oportunidad como equipo de transformarnos nosotros también en conjunto de cómo se transforma la organización, y de esa forma vamos a evitar muchas brechas, porque a ver, la organización puede tender a esta evolución digital, y nosotros como auditoría nos vamos a quedar pegados y vamos a aumentar la brecha entre estas líneas, de las líneas que hablábamos anteriormente en este modelo. Entonces, tenemos que como dije anteriormente, tenemos que darnos esta oportunidad de equivocarnos, porque en el error está la oportunidad de crecimiento. Perfecto, Gustavo. Ese concepto es muy bueno. En agilidad hay un término que se usa mucho, que es equivócate rápido, barato y aprende. Y la verdad que a los auditores nos cuesta eso, nos cuesta mucho porque en el fondo lo queremos hacer todo perfecto, porque somos perfeccionistas y es porque en definitiva fuimos formados así. El tema es que si no lo intentamos, si no nos tiramos a la piscina, como dice Ingrid, si no nos permitimos equivocarnos, como señala Gustavo, la verdad que no avanzamos. Entonces, eso es lo que tenemos que de alguna manera promover en nuestros equipos. De ahí me gustaría conocer la opinión de Patricio en esa línea de tal vez algunos conceptos que él nos pueda compartir de él cómo ha intentado o ha desarrollado los equipos
porque él lo comentó, es un equipo pequeño, con varios sombreros, pero en el fondo también tiene que ir al ritmo de esta evolución, de esta transformación. Patricio. Estoy de acuerdo con lo que habló la Ingrid y el Gustavo. Primero, antes de decir cómo he ido desarrollando, creo que las competencias que mencionaron son las correctas. Agregaría adaptabilidad y flexibilidad, y creo que una de las importantes, pero tiene que ver con un poco lo que dijeron de no tener el miedo al cambio, yo creo que hoy se requiere nuevo liderazgo. No solamente cambia el entorno, sino que uno también tiene que ir cambiando como líder de equipo, que somos los que estamos guiando el trabajo y a nuestra gente. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener esa capacidad de cambio antes que ellos, para apoyarlos, para apoyar al equipo. Y creo que la forma de organizarnos con esta nueva mirada de Auditoría 4.0 es creer en las personas que tenemos y capacitarla en distintas cosas, en tecnología, en talleres de liderazgo, en talleres de habilidades blandas. Tenemos que mostrarle al interesado, que es el concepto nuevo que yo lo estoy ocupando hace un par de años nomás, no el auditado, el interesado, que somos un equipo con ellos, que trabajamos colaborativamente, que tratamos de aportar valor al trabajo que están haciendo, y de esa manera te abren las puertas, porque auditoría, nosotros, me estoy adelantando en algo, pero lo que hemos hecho, hay un concepto que estamos haciendo, bueno, casi todo, pero a nosotros nos costó hartos años, ya creo que lo logramos, la auditoría continua, y la gracia es que con todos estos indicadores automáticos no nos estamos quedando nosotros estamos tratando de traspasárselo a los usuarios. Es el aporte que le estamos dando. Entonces, para eso uno requiere capacitarnos nosotros y vender. Comparto el concepto de la Ingrid, yo no lo había conceptuado como marketing, yo tenía el concepto vendedor. Entonces, nosotros tenemos que vender, y no solamente un proyecto, una idea, nuestro trabajo. Como las empresas de nosotros venden nuestros servicios, nuestros productos, nosotros al interior tenemos que vender nuestro trabajo. Y eso, ¿quién lo hace? Nuestro equipo. Así es, perfecto. Muchas gracias, Patricio. El interesado, ¿cierto? El interesado, buen concepto. En el fondo es, creo que cambiando ese concepto, rompemos una barrera con nuestros clientes habituales, en el sentido de que llamarlo interesado no es lo mismo que decirle el auditado. Es decir, como tú, en el fondo, yo soy el policía y te voy a investigar y te voy a revisar. Entonces, hay que lograr que nuestros interesados se interesen en lo que nosotros hacemos. Ahora, ¿cómo? Con todos esos elementos que ustedes comentan, pues innovación, marketing, etc. Jorge, ¿cómo ves tú este desafío, estas competencias que necesitamos hoy en día para convertirnos en auditores internos 4.0 y a su vez en cumplir con ese rol de consultor que en el fondo ahí al parecer estamos al debe? Sí, bueno, claro, digamos, ahí tenemos, digamos, un rol nuestro rol de aseguramiento y consultoría, y el de consultoría es donde todavía podemos seguir creciendo. Tenemos en nuestra misión declarado que nuestra forma de agregar valores por las dos vías, proteger valor y mejorar valor es por donde podemos seguir creciendo. Y claro, la transformación digital nos ayuda mucho, sabiendo como se menciona que la transformación digital al final del día es una transformación cultural ayudada por la tecnología, porque el foco principal es la transformación cultural. Y en eso quizá también me gustaría destacar un poco de que Auditoría Interna tiene que estar inmersa en esta transformación digital, por lo que se suele conocer como las dos perspectivas, digamos, un poco. Nosotros debemos conocer de la transformación digital para auditarla, es decir, de la transformación digital que está haciendo el negocio, porque en muchas organizaciones el negocio está poniendo drones, implementando robot process automation, está haciendo inteligencia artificial, está poniendo blockchain, y en eso yo como auditoría interna tengo que entenderla para poder auditarla, y debo ver la manera mejor de
o incorporar temporalmente apoyos externos para hacerlo, o si es que esto es algo que se debiese hacer continuamente en el tiempo, incorporar o internalizar ese conocimiento, ya sea incorporando nuevas personas o capacitando a las que tengo. Entonces, de las dos perspectivas que uno tiene para abordar la transformación digital, una es justamente entenderla para auditarla, es decir, yo poder estar capacitado de ir a auditar esa transformación digital que está ocurriendo o está empezando a ocurrir en la organización, o incluso para poder ser un asesor de confianza y acompañar estos procesos. Y la otra perspectiva es ya la mía, como auditoría interna, ¿qué de la transformación digital puedo incorporar yo en mi área? RPA, Data Analytics avanzado, auditoría continua, tableros dinámicos, uso de drones, realidad aumentada, realidad virtual, radiofrecuencia. Y eso es también importante, ver qué de eso me aplica a mí. No es una talla única, no hay una hoja de ruta grabada en piedra para las áreas, todo depende del tipo y tamaño de unidad de auditoría interna, del tipo y tamaño de organización e industria, y además también puede haber una sinergia, digamos, un poco ideas que surjan en auditoría interna y que se trasladen al negocio, como cosas que está haciendo el negocio y se puedan trasladar a auditoría interna. Por ejemplo, conozco el caso de unos colegas que por la pandemia empezaron a usar desde auditoría interna realidad aumentada y realidad virtual y lentes para capturar información a distancia, y empezaron a hacer recorridos con estos lentes de alta tecnología, y alguien en la planta recorría las instalaciones usando los lentes y el auditor en remoto veía a través de esos lentes y capturaba fotos y filmaba. Y eso ellos luego lo transfirieron de auditoría interna al negocio. Y así auditoría interna empieza a ser no solo un asesor de confianza, sino también un, un agente de cambio. Y esa fue una iniciativa que la incorporaron en auditoría interna y luego la trasladaron al negocio. Pero también hay cosas que pueden ir del negocio hacia auditoría interna. Por ejemplo, en mi caso, la faena cuenta con el uso de drones industriales para hacer revisiones, sobrevuelos en ciertas áreas. Y claro, en algún momento nosotros empezamos a ver que era más efectivo, más eficiente, más seguro usar los drones que ya tienen las áreas de operaciones para ciertas revisiones de auditoría. Por ejemplo, hacer ciertas tomas de inventario de repuestos que están en varios lugares en la faena, usando los drones que ya tiene la operación, hacer el sobrevuelo, capturar la imagen y con inteligencia artificial hacer el conteo. Entonces, un poco como para resumir esta parte de mi intervención, entender que tenemos ese doble rol o esa doble dualidad o esa faceta de la transformación digital, entenderla para auditarla o para asesorar, y además, bueno, ver qué de la transformación digital puedo yo incorporar a mi propia área. Perfecto, Jorge. Buen concepto, entenderla para auditar y también para aplicarla. Y ahí un ejemplo también lo es cuando en nuestras organizaciones se está trabajando con metodologías ágiles. Y en vez de desarrollar algún software o un producto y servicio con una metodología tradicional, se está haciendo con metodologías ágiles. Entonces, nos vamos a encontrar como auditores ante una nueva realidad. ¿Cómo auditamos esos procesos, esos productos, servicios, tecnologías que están siendo desarrollados con metodologías ágiles y no tradicionales? Entonces, claramente ahí es cuando tenemos que empezar a aplicar también esas metodologías en nuestras funciones. Así que muy buen concepto, Jorge. Ahora nos quedan algunos minutos y la idea es que podamos compartir con los asistentes alguna experiencia concreta que ustedes hayan visto, que hayan implementado, o alguna iniciativa que estén desarrollando actualmente en materia de transformación digital, de tal forma de poder compartir con toda la comunidad de auditores de cómo comenzar, o alguna idea de qué proyecto o iniciativas desarrollar en términos de transformación digital. Gustavo. Sí, nosotros somos relativamente nuevos en esto, producto de lo que había mencionado anteriormente, que somos una empresa nueva, derivamos desde el servicio público, pero sí hoy día estamos trabajando en la implementación de un sistema de gestión de riesgo, bueno, junto con BGRC. Estamos trabajando en esta gestión de riesgo para poder formalizarla, para poder
tener más controlados nuestros riesgos dentro de la organización. ¿Y qué nos ha permitido esto? Entre otras cosas, ¿qué es lo positivo que tenemos de esto? Por ejemplo, una buena implementación del modelo de las 3 líneas, donde hemos tratado de generar este cambio cultural y de decirle al dueño del proceso que él es el dueño de gestionar sus riesgos y crear controles mitigantes. Hoy día ya podemos hablar y decir que no es la gerencia de gestión de riesgo la encargada de levantar todo, sino que los dolores nacen desde el propio dueño. Tampoco auditoría interna es dueño de construir matrices de riesgo, encontrar riesgos, diseñar controles. Entonces eso para nosotros ha sido, aunque han sido pasitos pequeños, ha sido muy importante en nuestra organización porque el cambio cultural es lo más difícil. Y lo otro también que quería agregar es que nosotros comenzamos con esto y al principio nos dicen, pero ¿cómo vamos a gastar tanta plata? Los sistemas siempre cuestan mucho. Entonces empezamos a trabajar dentro de la organización, no utilizando el concepto, pero sí yendo a este concepto de MVP, del menor producto variable, donde empezamos a generar pequeñas ganancias dentro de la organización y darle a entender a la dirección, a los gerentes también, que por qué era importante implementar un sistema de gestión de riesgo. Eso es lo positivo que tenemos hoy día. Perfecto, gracias Gustavo. Mencionaste un concepto súper importante que en definitiva es partir con, puede ser un pequeño caso de uso, un MVP. La idea es comenzar. A veces pensamos que en la transformación digital tenemos que elaborar tremendos proyectos y no, lo que más cuesta es justamente ese primer paso porque el cambio nos asusta un poco. Así que excelente experiencia. Ingrid, ¿qué nos puedes compartir? ¿Alguna experiencia en el ámbito de la transformación digital? Tengo 2 experiencias. La primera experiencia es cómo arqueas fondo fijo en época de pandemia a 25 sedes. Ya, esa no, la vamos a anotar de todas maneras. Tuvimos que replantearnos cómo hacerlo. Antes lo hacíamos, íbamos a la sede y teníamos 25 sedes desde norte a sur. Y nos pidieron, por el tema de pandemia y todo eso, ¿qué hacíamos? Al principio nos replanteamos muchas cosas, cómo lo hacemos, qué hacemos, y ocupamos las herramientas que teníamos por Teams, ver también que no estaban en las sedes los encargados de fondo fijo, tener todo preparado. ¿Qué significa todo preparado? Desde las cuentas vistas que tiene cada uno, los montos asignados, y llegar con un trabajo preparado, grabado, y que nos mostraran cómo contaban el dinero. Fue una gran experiencia hacer este arqueo digital, le digo yo, un arqueo digital, en que el primer arqueo nos costó, porque no estaban, como son sorpresivos, no estaban, y ocupamos tableros dashboard para entregar nuestro reporte, muy sencillo. De hecho, mi gente hoy día me dice, qué sencillo, y ese día nosotros felices porque teníamos un arqueo que fue a distancia, que fue mostrando casi, que nos tenían que mostrar con la cámara del computador cómo estaba la caja, y para nosotros fue una transformación digital buena, es decir, fue súper sencilla, pero nos costó programar un arqueo de fondo fijo a nivel nacional. Y eso, y la otra experiencia de auditoría continua, hacia todo lo que es ingreso, que nos pidieron la auditoría hacia los ingresos, y video reporte, que el equipo también le costó porque presentarse a una cámara no es fácil. Tuvimos que hacer como 15 reproducciones para sacar un video reporte, y eso nos entusiasma. Pero yo te digo, es decir, dentro de la auditoría continua, los videos reporte, ahora vamos hacia la auditoría analítica y predictiva, nos vamos ya a aventurar con ese tema. Se capacita a los auditores para poder hacer estas auditorías, no vamos a ya ver qué va a pasar, sino que capacitamos para ir hacia la auditoría. Pero yo te digo que algo tan sencillo como un arqueo, hacerlo
digital, fue un gran desafío. Fue un gran desafío. No, genial, genial esa experiencia, porque si no nos hubiesen puesto el desafío sin pandemia, piensa cómo hacer un arqueo si en el fondo no puedes ir presencialmente. Y la Claro, verdad, y ahí entra totalmente el análisis de datos, de los gastos, todo eso, cosas que de llegar, y claro, y fue algo innovador, y claro, y la pandemia no hizo como reaccionar que no era tan necesario ir a la sede. Bueno, para visitar sur y norte, perfecto. perfecto, muchas gracias, Ingrid, muy buena experiencia. Jorge, nos comentaste anteriormente de algunas experiencias ahí también de pandemias en las faenas. Si nos puedes profundizar en alguna experiencia que hayas visto, ya sea en tu empresa o en otras compañías que tú conoces. Sí, bueno, claro, digamos, algo importante, digamos, es esto de saber o derribar un poco de mitos de que, claro, la transformación digital de repente es como proyectos gigantes o que es solo para grandes empresas. En realidad, la transformación digital es identificar qué herramientas hay en el mercado con todas estas nuevas tecnologías que me pueden ayudar a hacer mi trabajo de aseguramiento, de asesoría de mejor manera, hacerlo mejor, más rápido, más efectivo, más eficiente. Y no hay una hoja de ruta fija de, bueno, este es el camino de la transformación digital, empieza aquí y termina, no sé, con inteligencia artificial, sino que en realidad es lo que cada área de auditoría interna necesite según sus circunstancias, su industria, su compañía. Claro, yo podría mencionar que algo importante es también ver, estar en sintonía un poco, qué cosas está haciendo de transformación digital la compañía y cómo puedo yo apalancarme también de ahí. Entonces, le comentaba un poco esto de que lo de los drones para nosotros hacer auditorías de inventarios nos sirvieron mucho y claro, no tuvimos que comprar drones para auditoría interna, más bien sí aprovechar los drones que ya tiene la operación. Y bueno, también el ir potenciando las herramientas que existen en lo que es esto de la transformación digital. En nuestro caso, lo que es la auditoría continua, la tenemos establecida ya hace algún tiempo, pero la queremos repotenciar para poder ampliar ese proyecto de auditoría continua, ya no solo hacia el sistema ERP SAP que tenemos, sino también hacia la tecnología de la operación, es decir, un poco ampliar la auditoría continua desde la esfera de los temas administrativos financieros a los sistemas operacionales. Entonces, hacer como un salto adicional de nuestra auditoría continua, de la tecnología de la información a la tecnología de la operación. Y un tema interesante también que estoy explorando, justo lo mencionaba Ingrid, es lo de los video reportes, que es bastante nuevo e interesante y no es de alta complejidad, pero tiene un buen impacto. Tiene un buen impacto, digamos, cuando uno ya lo logre tener, digamos, yo estoy recién empezando a explorar esa opción, he conversado con un par de empresas que lo tienen, y claro, hacer una cápsula de un informe, comprimirlo en un video de 3, 4 minutos, una maravilla. Sé de unas empresas que incluso tienen ya la autonomía, porque hay unas que contratan el que se haga la cápsula y otras que ya han internalizado la herramienta y el know-how de cómo ellos mismos hacer sus propias cápsulas de video reporte. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Y Patricio, ¿nos puedes compartir alguna experiencia de transformación digital ahí con tu equipo? Mira, les cuento, nosotros estamos centrados desde el año pasado, centrados principalmente en dos grandes pilares o mundos. Uno es la metodología ágil, implementar agilidad en el área, en auditoría. Hicimos un intento el año pasado de hacerlo nosotros internamente y creo que dimos pasos, pero como yo soy ansioso quería pasos más rápido. Así que a finales del año pasado nos estamos apoyando con unos amigos consultores para caminar juntos, porque creo que es súper importante el cambio de mentalidad que te genera la agilidad en la auditoría, porque como lo veo yo, a mí ya me sacó todos esos papeles, los respaldos, que uno respalda cada hallazgo, entonces, y entregar en forma oportuna en el momento y no al final,
los hallazgos, tanto buenos como malos, las cosas buenas y como malas. Nuestros informes hoy están siendo mucho más entretenidos, poca lectura, más número, más diseño. Ya no lo hacemos en Word, lo estamos haciendo en PPT. Una PPT bonita, 4 hojas y suficiente. Entonces estamos centrados en eso. Y en lo otro, que llevábamos tiempo en lo que era la auditoría continua, tuvimos 2 intentos anteriores, tropezamos, pero uno también, como es porfiado, me fui al tercer intento y creo que lo hemos logrado. Ya tenemos casi todo automático a través de SAP, tenemos dashboard conectado directamente a SAP con Power BI, tenemos unas 25 alertas que les contaba hace un rato y ya hay como 10 que las hemos traspasado a los usuarios y un poco nuestra proyección hacia adelante es meter todo lo que es la auditoría continua al proceso productivo. Estamos muy centrados en todo lo que es financiero, a los procesos de compra, venta, personas, recursos humanos, logística, pero no al proceso productivo nuestro, que es hacer botella. Y ese es el desafío que tenemos el próximo año. Perfecto, perfecto. Oye, muy interesantes todas sus experiencias, compartir estos pequeños casos de éxito. Nos queda un par de minutos y solamente voy a intentar hacer un resumen de todo lo que hemos conversado, planteándolo como una especie de hoja de ruta, que si bien es cierto, cada organización es distinta, pero sí hay elementos que son transversales. Uno de ellos, desarrollar las competencias. Ustedes lo indicaron en metodologías, en tecnologías, en habilidades blandas o las habilidades fundamentales, como se denomina hoy en día. Segundo, pensar en grande pero partir en pequeño, es decir, un MVP. Hay que comenzar con un pequeño piloto y después uno va escalando con iniciativas más grandes. Lo otro es mostrar los resultados a las partes interesadas. Lo que comentábamos acá, especialmente ahí lo comentaba Ingrid, del marketing, de vender nuestros productos, nuestros servicios. Y también de poder compararnos con lo que están haciendo otras empresas, otras compañías que a lo mejor van un poco más avanzados, hacer benchmark entre nosotros, y también asesorarnos con expertos en determinadas materias que tal vez han implementado esto, han recorrido camino y nos pueden ahorrar muchos dolores de cabeza en tropezarnos, en caernos y definitivamente ir más rápido en este proceso de transformación. Y por último, tratar de contestar una pregunta que está ahí en el chat, que cómo la auditoría interna apoya el cambio cultural. El cambio cultural es fundamental. La transformación digital no es solo tecnología, sino que están las personas ahí en el centro de todo lo que tenemos que hacer. Entonces la idea es que en conjunto como equipo, no solamente la auditoría interna, sino que el resto de las organizaciones de la empresa puedan ser parte de ese proceso de transformación. Entonces tiene que ser un trabajo conjunto, la auditoría interna con las áreas de personas, la área de tecnología, y juntos demostrarle a la organización que se pueden hacer cambios. Si lo puede hacer la auditoría interna, cualquier área de la empresa lo puede hacer, definitivamente. Así que muchas gracias a los distinguidos panelistas nuevamente por compartir sus experiencias. Y la verdad que hay que atreverse. La verdadera transformación digital es un cambio de mentalidad y la verdad que está todo dado para hacerlo. Así que vamos por esa auditoría interna digital y a convertirnos en auditores 4.0. Así que muchas gracias a todos y éxitos. Gracias.